Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, extendiéndose por Europa y Asia. Lugares emblemáticos como la Plaza Roja de Moscú y el Palacio de Invierno de San Petersburgo exhiben siglos de historia y una arquitectura impresionante. Además, maravillas naturales como las profundidades del lago Baikal. Las majestuosas montañas de Altai y la naturaleza salvaje de Kamchatka garantizan que cualquier viaje abarque una gran diversidad cultural y paisajística. Desde catedrales atemporales hasta modernos centros urbanos. Rusia ofrece una amplia gama de experiencias que reflejan su vasta extensión y su rico patrimonio. Catedral de San Basilio, Moscú. La Catedral de San Basilio, con sus llamativas agujas y cúpulas bulbosas pintadas con un caleidoscopio de colores, se erige como la obra maestra arquitectónica más emblemática de Moscú. Encargada por el zar Iván el Terrible en el siglo XVI para conmemorar victorias militares, su nombre oficial es Catedral de la Intercesión del Foso. Su singular diseño consta de 9 capillas individuales construidas sobre una misma base, cada una coronada por una cúpula única. En su interior, los visitantes recorren estrechos pasillos y empinadas escaleras. Que conducen a capillas íntimas adornadas con intrincados frescos e íconos religiosos. La leyenda cuenta que Iván el Terrible mandó sacar los ojos al arquitecto para impedir que creara algo comparable en otro lugar, aunque los historiadores debaten esta historia. En cualquier caso, la singular silueta de la catedral, con la Plaza Roja de fondo, encapsula la fusión del arte medieval ruso y el folclore. La Basílica de San Basilio sigue siendo un vibrante símbolo de Moscú, querida por los moscovitas y admirada por visitantes de todo el mundo. El Kremlin, Moscú. Encaramado en la colina Borovitsky, junto al río Moscova, el Kremlin es un complejo fortificado que durante mucho tiempo ha sido la sede del poder en Rusia. Rodeado de murallas almenadas de ladrillo rojo, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO abarca catedrales doradas, palacios y edificios gubernamentales. Entre sus principales atractivos se encuentran la Catedral de la Asunción, donde se coronaban los zares, y el campanario de Iván el Grande, que en su momento fue la estructura más alta de Moscú. El inmenso Gran Palacio del Kremlin, terminado a mediados del siglo XIX, alberga salones oficiales y objetos históricos.
Los viajeros también pueden visitar la armería, que exhibe tesoros rusos como huevos Fabergé, insignias imperiales y armas ceremoniales. En el exterior, la campana del zar y el cañón del zar, ambos enormes pero nunca utilizados, dan testimonio de la predilección de Rusia por las creaciones grandiosas. Hoy en día, el Kremlin sigue siendo la residencia oficial del presidente. Fusionando a la perfección siglos de legado cultural con la vida política contemporánea en el corazón de Moscú. Mausoleo de Lenin, Moscú. Frente a la Plaza Roja, el mausoleo de Lenin es una austera estructura de granito donde reposa el cuerpo embalsamado de Vladimir Ilich Lenin desde 1924. Diseñado por el arquitecto Alexei Shusev, originalmente fue una construcción provisional de madera, antes de convertirse en su actual forma monumental. Los visitantes entran al mausoleo en solemne silencio, deteniéndose para contemplar los restos preservados de Lenin. Una experiencia que evoca la iconografía soviética y su complejo legado. El reverente silencio subraya la trascendencia histórica de un hombre cuyas ideas moldearon gran parte del siglo XX. Afuera, la necrópolis de la muralla del Kremlin alberga las cenizas de otras figuras soviéticas. Como Stalin y Yuri Gagarin, lo que añade aún más intriga al significado político de la zona. A pesar de los debates sobre si Lenin debería ser enterrado según la tradición ortodoxa rusa, el mausoleo sigue atrayendo multitudes de turistas y locales. Para quienes exploran la historia soviética de Moscú, este sitio ofrece una visión conmovedora, aunque algo surrealista, de una época pasada. El Museo Estatal del Hermitage, San Petersburgo. Considerado uno de los museos de arte más importantes del mundo, el Hermitage Estatal preside el corazón de San Petersburgo, ocupando varios edificios históricos a orillas del río Neva. Su colosal colección, que abarca antigüedades egipcias, obras maestras del Renacimiento, pinturas impresionistas y mucho más, proviene en gran parte de las adquisiciones personales de la emperatriz Catalina la Grande, quien comenzó a coleccionar obras de arte en el siglo XIII.
Hoy en día, los visitantes pueden recorrer salones dorados y amplias galerías repartidas por el Palacio de Invierno. El pequeño Hermitage, el viejo Hermitage y el nuevo Hermitage. Entre las obras más destacadas se encuentran las de Leonardo da Vinci, Rembrandt y Matisse, complementadas con intrincadas piezas de arte decorativo. Incluso la arquitectura del museo constituye una obra maestra en sí misma, reflejando la opulencia de la Rusia imperial. Con millones de obras en su colección, explorar el Hermitage puede resultar abrumador, por lo que una visita guiada o un plan estratégico son esenciales. Sin embargo, cada rincón revela una nueva maravilla, preservando siglos de arte mundial y la grandeza rusa bajo un mismo techo majestuoso. Palacio de Invierno, San Petersburgo. Pilar del paisaje arquitectónico de San Petersburgo, el Palacio de Invierno fue la residencia oficial de los emperadores rusos desde mediados del siglo XIII hasta la Revolución de 1917. Diseñado principalmente por Bartolomeo Rastrelli, su grandiosa fachada barroca da a la plaza del palacio, combinando ornamentos con una escala imponente. Tonos de verde menta, detalles blancos y acentos dorados definen el exterior del palacio, anticipando la opulencia de sus interiores. Hoy en día, el Palacio de Invierno forma parte del complejo del Museo Estatal del Hermitage, donde los visitantes pueden recorrer salones de baile, salones del trono y salones de estado ornamentados que alguna vez ocuparon las familias imperiales. Escaleras de caracol, deslumbrantes candelabros y una vasta colección de obras de arte evocan imágenes del esplendor de la época de los Romanov. Más allá de su encanto estético, el palacio fue testigo de importantes acontecimientos históricos. Como el asalto al Palacio de 1917, que marcó el fin de la monarquía. Una visita, por lo tanto, combina la admiración por la artesanía del siglo XVIII con el dramático pasado de Rusia, plasmado en cada pasillo dorado. Palacio de Peterhof, San Petersburgo. A menudo llamado el Versalles ruso, el Palacio de Peterhof es un extenso conjunto de opulentos edificios.
cuidados jardines y grandiosas fuentes con vistas al Golfo de Finlandia. Encargado por Pedro el Grande a principios del siglo XVIII, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO irradia grandeza imperial en cada rincón. El jardín superior cuenta con parterres simétricos y esculturas, mientras que el parque inferior presume de una espectacular colección de fuentes de gravedad. Entre las que destaca la Gran Cascada, una exhibición acuática de varios niveles acompañada de estatuas doradas que representan temas mitológicos. Dentro del palacio, salones y salas de baile ricamente decorados reflejan los gustos de los sucesivos zares y zarinas. Cada uno dejando su huella a través de renovaciones o ampliaciones. Durante el verano, los paseos en ferry desde el centro de San Petersburgo, cruzando la bahía. Ofrecen vistas panorámicas de la costa de la finca. Desde sus resplandecientes fuentes hasta sus suntuosos interiores, Peterhof se erige como testimonio de la búsqueda rusa de la elegancia y la ambición europeas bajo la atenta mirada de su visionario gobernante. Palacio de Catalina, Pushkin. Situado en la ciudad de Pushkin, antiguamente Tsarskoye Selo, el Palacio de Catalina ejemplifica la extravagancia rococó y el lujo imperial ruso. Construido por encargo de la emperatriz Isabel y posteriormente ampliado bajo el reinado de Catalina la Grande, el palacio deslumbra con su fachada azul celeste, sus estucos dorados y sus ornamentadas cúpulas. En su interior, la famosa sala de ámbar se erige como la joya de la corona. Sus paredes están adornadas con intrincados paneles de ámbar y pan de oro, meticulosamente restauradas tras la Segunda Guerra Mundial. Los visitantes recorren el gran salón, una vasta sala resplandeciente de espejos y candelabros. Y pueden explorar las salas de Ágata, los salones de dibujo y los cuidados jardines del palacio. El extenso parque de Catalina rodea la finca con serenos estanques, pabellones y avenidas arboladas perfectas para pasear tranquilamente. En verano, multitudes se congregan en el césped del palacio para presenciar recreaciones históricas y conciertos de música clásica.
Para quienes buscan un viaje a la grandeza de la Rusia imperial, el Palacio de Catalina ofrece una vívida visión de la opulencia regia. Lago Baikal, Siberia. Enclavado en Siberia, el lago Baikal ostenta el título del lago de agua dulce más antiguo y profundo del mundo. Albergando cerca del 20% de las reservas de agua dulce no congeladas del planeta. Rodeado de escarpadas montañas y bosques de taiga, el Baikal cautiva con sus aguas cristalinas y su biodiversidad única. Entre la que destaca la foca de agua dulce, o nerpa, que no se encuentra en ningún otro lugar. En invierno, una gruesa capa de hielo cubre el lago, creando paisajes surrealistas de tonos azules que atraen a patinadores sobre hielo y exploradores aventureros. En verano, los viajeros pueden recorrer senderos panorámicos a lo largo del Gran Sendero del Baikal, pescar ómul o sumergirse en la cultura buriata en los pueblos cercanos. Sagrado para muchas comunidades indígenas, el Baikal posee una rica historia de veneración espiritual e importancia ecológica. Los viajes en ferry conectan pintorescos pueblos como Listvianka y la isla de Olhón. Cada uno con especialidades locales y miradores impresionantes, ya sea caminando en el aire puro de Siberia, o deslizándose sobre el hielo. La impresionante belleza del lago Baikal invita a la admiración y el respeto a todos sus visitantes. Ferrocarril Transiberiano. Con una extensión de más de 9.200 kilómetros desde Moscú hasta Vladivostok, el ferrocarril transiberiano se erige como una colosal hazaña de ingeniería y un símbolo del patrimonio ruso. Completado a principios del siglo XX, por decreto imperial, esta línea férrea atraviesa diversos paisajes. Extensas llanuras, densos bosques de taiga y tramos montañosos, cruzando 8 usos horarios. Los pasajeros disfrutan de un panorama continuo de la inmensidad de Rusia, pueblos de madera, centros industriales, lagos resplandecientes y ciudades importantes como Ekaterimburgo e Irkutsk. A bordo, los compartimentos del tren fomentan la camaradería entre viajeros internacionales y familias locales, quienes comparten historias mientras disfrutan de tazas de té caliente.
o degustan las delicias regionales que se venden en las estaciones. Algunos viajeros optan por hacer excursiones al lago Baikal. Kazán o la estepa mongola si continúan por la ruta del Transiberiano. Impregnado de leyenda y romanticismo, el Transiberiano es un ejemplo perfecto de turismo lento. Donde cada hora revela nuevas facetas del rico mosaico geográfico y cultural de Rusia. Kremlin de Kazán. Kazán. Con vistas al río Volga, el Kremlin de Kazán simboliza la fusión de las culturas tártara y rusa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, combina arquitectura islámica, ortodoxa y secular. Uno de sus elementos más destacados es la mezquita Kul Sharif, cuyos elegantes minaretes reflejan siglos de tradición e identidad religiosa tártara. Cerca de allí, la Catedral de la Anunciación se erige como testimonio de la influencia ortodoxa rusa dentro de estas antiguas murallas. El Palacio del Gobernador y la Torre Soyembiqué, a menudo llamada la Torre Inclinada, añaden aún más encanto. Cada uno envuelto en leyendas sobre el rico pasado de Kazán. Las modernas renovaciones preservan con esmero el singular patrimonio del Kremlin, a la vez que dan cabida a museos y eventos culturales. Recorrer sus calles empedradas revela vistas panorámicas del río y una atmósfera de pacífica convivencia entre diferentes credos e historias. Más allá de la fortaleza, el vibrante centro de Kazán invita a los visitantes a degustar la gastronomía tártara. Pruebe el ekpokmak o el chak-chak para saborear la cocina local. En definitiva, el Kremlin de Kazán ofrece una perspectiva fascinante de una ciudad donde convergen diversas culturas. Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, San Petersburgo. Con sus llamativas cúpulas bulbosas y su exterior repleto de mosaicos, la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada aporta un toque de color al horizonte histórico de San Petersburgo. Construida en el lugar donde el emperador Alejandro II fue herido de muerte en 1881, la iglesia se erige como monumento a este zar reformista.
Inspirada en la arquitectura tradicional rusa, su diseño contrasta marcadamente con los edificios barrocos y neoclásicos que la rodean. En su interior, casi cada centímetro de pared y techo deslumbra con detallados mosaicos que representan escenas bíblicas y santos, reflejo de una artesanía excepcional. Los trabajos de restauración, finalizados tras décadas de cierre, devolvieron a la iglesia su esplendor original. Ubicada a orillas del canal Griboyedov, se encuentra a pocos pasos de las principales atracciones de la ciudad, como el Hermitage y la avenida Nevsky. Monumento histórico y joya arquitectónica, la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, ofrece un vívido recordatorio de la grandeza de la Rusia imperial y de sus trágicos capítulos. Fortaleza de Pedro y Pablo, San Petersburgo. Construida por Pedro el Grande en 1703, la fortaleza de Pedro y Pablo constituye el núcleo de San Petersburgo, marcando la fundación de la ciudad a orillas del río Neva. Su imponente planta en forma de estrella fue concebida inicialmente para la defensa contra las fuerzas suecas, aunque nunca fue escenario de una batalla directa. En el corazón de la fortaleza se alza la Catedral de Pedro y Pablo, cuya aguja dorada se eleva hacia el cielo. En su interior, la catedral alberga las tumbas de casi todos los emperadores y emperatrices rusos, desde Pedro I hasta los últimos Romanov, forjando un profundo vínculo con la herencia monárquica del país. Los terrenos de la fortaleza también han albergado a infames prisioneros políticos, como Dostoyevsky y Trotsky, en el histórico Bastión Trubetskoy. Hoy en día, el lugar está repleto de museos que detallan los orígenes de la ciudad y la historia naval del imperio. En verano, tanto lugareños como visitantes toman el sol en la playa de la fortaleza. Convirtiendo a la fortaleza de Pedro y Pablo en una fascinante combinación de solemnidad histórica y ocio contemporáneo. Ciudades del Anillo de Oro, noreste de Moscú. Al norte y al este de Moscú, el Anillo de Oro conforma un conjunto de ciudades medievales impregnadas del patrimonio religioso y cultural de Rusia. A menudo consideradas un museo al aire libre de arquitectura tradicional, estas ciudades exhiben kremlins de piedra blanca
catedrales con cúpulas bulbosas y monasterios centenarios. Nombres como Rostov Veliki, Yaroslavl, Kostroma y Pereslavl-Zaleski evocan imágenes de tranquilos paisajes ribereños y rústicas casas de madera. Los visitantes pueden admirar magníficos frescos en antiguas iglesias, degustar platos regionales como los pelmeni y contemplar artesanías tradicionales. Miniaturas lacadas, pintura de iconos y bordados intrincados. Cada ciudad cuenta una historia única de comercio, guerra y devoción que dieron forma al incipiente Estado ruso. Debido a su relativa proximidad, el Anillo de Oro es ideal para un recorrido de varios días en coche, tren o con una visita guiada. Ya sea en bulliciosos mercados o en tranquilos monasterios, estas ciudades sumergen a los viajeros en el espíritu perdurable de la antigua Rusia. Suzdal, Anillo de Oro. Enclavada en el Anillo de Oro de Rusia, Suzdal evoca una visión idílica del pasado medieval del país. Cabañas de madera bajas, prados apacibles e iglesias con cúpulas bulbosas pueblan su horizonte. Ningún rascacielos moderno rompe su encanto atemporal. Uno de los lugares imprescindibles de Suzdal es el Kremlin de Suzdal. Con su impresionante Catedral de la Natividad, que luce brillantes cúpulas azules salpicadas de estrellas doradas. Cerca de allí, el Museo de Arquitectura de Madera recrea un pueblo del siglo XVII, exhibiendo capillas de madera tradicionales y casas campesinas. Los numerosos monasterios y conventos de la ciudad, como el monasterio Spaso Yevfimiev, albergan interiores con frescos y una rica historia de vida espiritual. Paseando a lo largo del río Kamenka, los visitantes se encuentran con puestos de mercado locales que venden miel, hidromiel y artesanías. En verano, Suzdal acoge festivales que celebran la música folclórica y la artesanía, mientras que en invierno, las iglesias cubiertas de nieve resplandecen bajo el tenue sol. Capturando la serenidad de la antigua Rusia, Suzdal sigue siendo una joya de autenticidad cultural. Vladimir, Anillo de Oro. Antigua capital de la Rusia medieval, Vladimir se alza majestuosa a orillas del río Kliazma, ofreciendo un tesoro de maravillas arquitectónicas.
Entre sus joyas más preciadas se encuentra la Catedral de la Asunción, Uspensky Sobor, donde antaño se coronaba a los grandes príncipes. Una obra maestra adornada con frescos del renombrado pintor de iconos Andrei Rublev. La cercana Catedral de San Demetrio ostenta intrincadas tallas de piedra, en su exterior de piedra caliza blanca, revelando imágenes bíblicas y regias con exquisito detalle. La Puerta Dorada, entrada simbólica a la ciudad del siglo XII, revela la grandeza fortificada que antaño protegía a Vladimir de los invasores. Aunque el desarrollo moderno rodea la ciudad antigua, el casco histórico conserva una atmósfera tranquila y atemporal. Los miradores panorámicos que rodean las catedrales enmarcan la ciudad, con sus ondulantes colinas y el serpenteante río Kliazma. De fácil acceso en tren desde Moscú, Vladimir es ideal para una excursión de un día o una parada cultural en un viaje más extenso por el Anillo de Oro ruso. Sergiev Posad, Anillo Dorado. Con el legendario monasterio de la Trinidad de San Sergio como epicentro, Sergiev Posad suele considerarse la capital espiritual de Rusia. Fundado por San Sergio de Radonezh en el siglo XIV, el complejo del monasterio se convirtió en un importante lugar de peregrinación y sigue siendo el corazón de la Iglesia Ortodoxa rusa. Su arquitectura deslumbra. Las brillantes cúpulas doradas de la Catedral de la Trinidad, el ornamentado campanario y la Iglesia del Espíritu Santo, de estilo barroco, conforman un impresionante panorama religioso. El interior de la Catedral de la Trinidad alberga iconos medievales de Andrei Rublev, venerados por su profundidad artística. La ciudad que rodea el monasterio fomenta una atmósfera de paz. Los artesanos locales elaboran muñecas matrioshka, un guiño a las tradiciones populares. Ubicado a unos 70 kilómetros de Moscú, Sergiev Posad atrae a visitantes que buscan una experiencia más tranquila y reflexiva entre las siluetas de sus cúpulas bulbosas. Ya sea explorando callejuelas empedradas o uniéndose a los fieles en la catedral, la serena devoción de la ciudad deja una huella imborrable de humildad y santidad. Isla de Kichi.
Lago Onega. Enclavada en la pintoresca extensión del lago Onega, en el noroeste de Rusia, la isla de Kichi cautiva con su museo al aire libre de arquitectura en madera. Dominando el paisaje, se alza el conjunto Kishi Pogost, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que incluye la Iglesia de la Transfiguración, una obra maestra de 22 cúpulas, construidas sin clavos. Junto a ella se encuentra la Iglesia de la Intercesión, también elaborada con madera de la zona y coronada por elegantes cúpulas. Las capillas circundantes y las rústicas casas de madera ilustran la vida campesina en la región rusa de Karelia a lo largo de los siglos. Tanto si llega en hidroala desde Petrozavodsk como en barco privado, el viaje le revelará aguas tranquilas y costas boscosas. Durante el verano, los lupinos y las flores silvestres salpican la isla, mientras que la nieve invernal resalta las siluetas de las iglesias con un marcado contraste. Los eventos de música folclórica tradicional y las demostraciones de artesanía enriquecen culturalmente el ya de por sí pintoresco entorno. En Kishi, naturaleza y patrimonio se unen, ejemplificando la resiliencia e ingenio de la artesanía del norte de Rusia. Monte Elbrus, montañas del Cáucaso. Con sus imponentes 5.642 metros de altura en la cordillera del Cáucaso, el Monte Elbrus se erige como el pico más alto de Europa si se considera el Cáucaso como parte de Europa. Situado en la frontera entre Asia y Europa, sus dos cumbres, este y oeste, atraen a montañistas de todo el mundo. Teleféricos y telesillas facilitan el ascenso a mayores altitudes, permitiendo incluso a los escaladores menos experimentados conquistar partes de la montaña. Sin embargo, llegar a la cima exige resistencia, una aclimatación adecuada y a menudo la ayuda de guías experimentados. Glaciares prístinos, cambios climáticos repentinos y vistas panorámicas a través de horizontes escarpados confirman la reputación del Elbrus como un lugar desafiante e impresionante. Las estaciones de esquí cercanas atraen a los aficionados a los deportes de invierno, mientras que los excursionistas de verano exploran valles salpicados de flores silvestres.
Los pueblos locales, impregnados de la hospitalidad caucásica, sirven sustanciosos platos de cordero y el tradicional pan kichin. Ya sea ascendiendo por sus laderas o simplemente admirándolo desde abajo, el monte Elbrus se erige como testimonio de la grandiosa majestuosidad de las fronteras montañosas de Rusia. Sochi, costa del Mar Negro. Reconocida por su clima subtropical, Sochi bordea el Mar Negro con paseos marítimos bordeados de palmeras y playas bañadas por el sol. Parte del krai de Krasnodar, la ciudad alcanzó fama mundial durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. Aunque durante mucho tiempo había sido un refugio veraniego para los rusos que buscaban inviernos suaves y veranos cálidos. Más allá de las playas, las montañas del Cáucaso invitan a los visitantes a explorar estaciones de esquí como Rosa Khutor, de fácil acceso, que ofrecen esquí en invierno y senderismo o ciclismo de montaña en los meses más cálidos. El paseo marítimo del centro de Sochi rebosa de cafés, atracciones y clubes náuticos, mientras que el cercano Parque Riviera ofrece recreación y jardines ideales para familias. Para una salida cultural, el Museo de Arte de Sochi y los históricos baños de azufre de Matsesta reflejan la fusión de ocio y patrimonio de la ciudad. La doble identidad de Sochi, paraíso costero y refugio alpino, la convierte en un destino único para todas las estaciones en el extremo suroeste de Rusia. Península de Kamchatka, Extremo Oriente. Aislada entre el Océano Pacífico y el Mar de Ojotsk, la península de Kamchatka cautiva a los exploradores con su naturaleza salvaje e indómita, imponentes volcanes, algunos activos salpican el horizonte, a menudo envueltos en columnas de vapor o coronados de nieve. Hogar de osos pardos, águilas y ríos repletos de salmones. Los ecosistemas de Kamchatka permanecen en gran parte intactos, ofreciendo un santuario para los amantes de la naturaleza. El terreno accidentado de la península brinda extraordinarias oportunidades para practicar senderismo, heli-esquí y rafting en valles remotos. Los viajeros más aventureros pueden relajarse en aguas termales geotérmicas o recorrer campos de lava para observar cráteres recién formados.
Las comunidades indígenas, como los Koryak y los Itelmen, conservan tradiciones culturales ligadas a la tierra, compartiendo su folclore y artesanía con los visitantes. Para llegar a Kamchatka, generalmente se requiere un vuelo a Petropavlovsk-Kamchatsky, la ciudad principal de la región, desde donde parten las excursiones a volcanes como el Kliuchevskaya Sopka o el Mutnovsky. Para quienes no se dejan intimidar por su lejanía, Kamchatka recompensa la curiosidad con paisajes vírgenes y una profunda conexión con el poder elemental de la tierra. Valle de los Géiseres, Kamchatka. Ubicado en la Reserva Natural de Kronotsky, en la península de Kamchatka, el Valle de los Géiseres se erige como uno de los campos de géiseres más extensos del mundo fuera de Yellowstone. Aquí, más de 40 gramoéiseres y numerosas fuentes termales crean un paisaje surrealista de vapor. Fumarolas de lodo burbujeante y depósitos minerales de colores vibrantes. Accesible principalmente en helicóptero, el valle sigue siendo un ecosistema frágil gestionado bajo estrictas políticas de conservación. Pasarelas de madera guían a los visitantes a través de campos geotérmicos, permitiendo observar de cerca los géiseres que expulsan agua hirviendo a gran altura. El escarpado cañón intensifica el espectáculo, con una exuberante vegetación que contrasta vivamente con las fumarolas sulfurosas. El avistamiento de fauna, desde osos pardos hasta águilas marinas de Steller, añade un elemento de imprevisibilidad. Las maravillas geológicas del valle atraen tanto a científicos como a viajeros, deseosos de presenciar la interacción de las fuerzas internas de la Tierra. La inmersión en este entorno etéreo subraya la reputación de Kamchatka como destino de ensueño para la aventura geológica y al aire libre. Islas Kuriles, Extremo Oriente. Extendidas en arco, entre la península rusa de Kamchatka y Hokkaido, en Japón, las Islas Kuriles comprenden una cadena de islotes volcánicos repletos de maravillas naturales e intriga geopolítica. Costas agrestes, aguas termales y volcanes activos definen el paisaje. Donde la niebla suele cubrir acantilados de basalto y playas de arena negra.
Las aguas frías y ricas en nutrientes de la región sustentan una abundante vida marina, propiciando el avistamiento de ballenas, focas y nutrias marinas. La escasa población humana se concentra principalmente en asentamientos pesqueros, debido a las duras condiciones climáticas y la limitada infraestructura. Las Kuriles han sido durante mucho tiempo objeto de disputa territorial entre Rusia y Japón, lo que ha influido en los intercambios culturales y las relaciones diplomáticas. Los viajeros aventureros se embarcan en cruceros de expedición para recorrer costas poco visitadas, explorando antiguos puestos militares y senderos aptos para excursionistas que conducen a cráteres volcánicos. La inmersión en estas islas remotas pone de manifiesto la belleza austera e indómita y la importancia ecológica que caracterizan las fronteras más aisladas del lejano oriente ruso. Teatro Bolshoi, Moscú. Sinónimo de la excelencia artística rusa, el Teatro Bolshoi se erige como un grandioso escenario para representaciones de ballet y ópera de talla mundial. Fundado a finales del siglo XVIII, esta emblemática institución ha marcado las carreras de bailarines y compositores legendarios. Incluyendo a los creadores de los ballets por excelencia de Tchaikovsky, El lago de los cisnes, El cascanueces y La bella durmiente. Ubicado cerca del Kremlin, el auditorio de 6 niveles del Bolshoi resplandece con una decoración dorada, lujosos asientos de terciopelo rojo y una opulenta lámpara de araña. El histórico edificio fue sometido a una profunda restauración en la década de 2000, asegurando que su ornamentada fachada neoclásica y sus suntuosos interiores sigan siendo un testimonio de la grandeza de la época imperial. Las producciones suelen presentar escenografías y vestuarios meticulosamente elaborados, acompañados por las precisas interpretaciones de la orquesta Bolshoi. Las entradas para los espectáculos más populares pueden ser escasas, lo que subraya la importancia cultural del teatro, tanto si eres un aficionado como si te inicias en las artes escénicas. El Bolshoi te ofrece una inmersión inolvidable en la rica tradición musical y dancística de Rusia.